Es la última charla de la mañana, es difícil, ya están cansados, es hora de almuerzo, quieren almorzar. Vamos a hacerlo bien ameno. ¿Listo? La patología de la unión craneocervical no es algo despreciable, ¿sí? El 60% de las lesiones cervicales se dan en esta zona, ¿sí? Es una enfermedad, pues el trauma a este nivel es bimodal, se da en niños y se da en ancianos, ¿sí? Normalmente en niños son traumas de alta energía y en ancianos son traumas de baja energía, ¿sí? Cada vez se ve más frecuente porque las pirámides poblacionales están cambiando, ¿sí? En Colombia antes la pirámide era muy basal, ahora ya tiende a ser más homogénea. ¿Por qué se da tanto el trauma en la unión craneocervical en estas dos poblaciones, sí? A los 60, mayores de 60, porque tenemos múltiples cambios degenerativos que hace que la columna cervical sea más rígida, ¿sí? Entonces somete la unión craneocervical a un estrés mayor en momentos de trauma. Y en los niños, por cabezones, por la desproporción entre el cuerpo y su cabeza, ¿sí? La unión craneocervical tiene múltiples ligamentos que le permiten su estabilidad y su movilidad. Tenemos el ligamento cruciforme, que es importante ahora para que lo tengamos en cuenta para un tipo de patología que quiero mostrar, ¿sí? Ligamento apical que está por debajo del cruciforme y la membrana tectórea que cubre todos estos ligamentos. ¿Listo? Dentro de la epidemiología, estos son la tasa de trauma en Colombia. Son entre 10 a 95 casos por cada 100.000 habitantes, entonces no es algo despreciable la unión craneocervical. En la población pediátrica, 10% de las lesiones traumáticas están a este nivel, en la unión craneocervical, y es muy fácil que se nos pase un tipo de lesión como estas, ¿sí? En pediatría esto es bastante frecuente, puede presentarse hasta en un 53%. El déficit neurológico en la trauma de unión craneocervical no es frecuente porque ahí hay bastante espacio. Lo que pasa es que esto puede tener una mortalidad alta, porque si es un trauma de alta energía, ahí está el bulbo, se lesiona y el paciente queda listo en el acto. En adultos jóvenes normalmente son traumas severos asociados y dentro del enfoque diagnóstico hay que tener en cuenta para realizar el enfoque del paciente. La fractura de odontoides dentro de la unión craneocervical es la lesión más frecuente que se ve en esta zona. Para recordar dentro de la evaluación clínica, pues ya ustedes saben mejor esto que nosotros, está pues el ATLS, la evaluación primaria y secundaria, pero aquí nace algo que es el Nexus y el C-SPAN, es una clasificación que se utiliza para definir quién se le va a realizar radiografías en la columna cervical. Pues normalmente son pacientes que están conscientes, que no tienen problemas de intoxicación, que no tienen alteración en la escala de Glasgow, ¿sí? Y el ASIA, que es la valoración que hacemos cada uno de los dermatomas, miotomas para definir el nivel neurológico. Pero ya el doctor Ignacio les explicó muy bien la clasificación del ASIA. El Nexus tiene que cumplir unos criterios, realmente es una cosa muy vieja, de 1992, y tiene que cumplir ciertas cosas específicas. Primero, si el paciente no tiene dolor en la línea media, no tiene ninguna intoxicación, la escala de Glasgow está bien, no tiene déficit neurológico, y no tiene ninguna otra lesión que pueda distraer al paciente, una lesión en el hombro, una lesión en el brazo, uno puede decir, bueno, no le hagamos radiografía, no lo requiere. ¿Por qué hacen este estudio? Porque está sobreindicado el uso de radiografías en pacientes con trauma, ¿sí? Si no cumple todos los criterios, necesita una radiografía simple. Pero los canadienses, el Nexus es una escala que crearon los norteamericanos, pero los canadienses no se pueden quedar atrás, entonces ellos en el 2001 sacan su propia tabla. Hay una comparación en Cochrane que quieren ver si el Nexus o el C-Spine es mucho mejor, en la cual en el 2008 hacen un estudio y dicen, no, es que es mejor el C-Spine. La última revisión de Cochrane dicen que no hay diferencias, ¿listo?
Los canadienses tratan de ser un poco más específicos en el paciente que tiene Glasgow de 15, ¿sí? Entonces, mayor de 65 años, como lo mencioné, tiene más riesgo de lesión en la columna cervical. Cuando hay mecanismos de trauma peligrosos, por ejemplo, caída por escaleras, más de 1 metro de altura, carga axial sobre la cabeza, colisión en vehículos a alta velocidad, que fue arrollado, que fue eyectado, que iban a más de 100 kilómetros por hora, colisión en bicicleta, son traumas que pueden representar alto riesgo para el paciente de tener trauma cervical, ¿sí? Entonces, en este caso, si tiene un mecanismo peligroso, hay que estudiarlo, radiografía de columna cervical. Si no tiene esto, tiene que cumplir unos criterios para no hacer radiografías, ¿sí? Entonces, si es un accidente, por ejemplo, que golpearon un carro por detrás, ¿sí? El latigazo. Si el paciente tolera sentado, si el paciente tuvo inicio tardío del dolor en columna cervical, si no hay dolor en la palpación de línea media, se le pide al paciente que rote la columna cervical. Si no tiene nada de esto, no va a requerir una imagen. Si tiene algo de esto, vamos a hacer una imagen. Mi idea de hoy es tratar de mostrar radiografías para que identificamos y aprendamos a identificar las lesiones cervicales, ¿sí? Dentro de la evaluación radiológica, una cosa que se nos pasa mucho es pedir la proyección AP con boca abierta, ¿sí? Es la única proyección que realmente despeja la unión cranocervical, ¿listo? Este es C1, este es la odontoides y su cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a tener valoración AP, valoración lateral y valoración AP con boca abierta. Siempre debemos pedir a un paciente que queremos valorar con radiografía simple de columna las 3 proyecciones y más si se sospecha que hay una lesión de la unión cranocervical. En la lateral tengamos en cuenta el espacio prevertebral, ¿sí? 5 milímetros en esta zona, perdón, 10 milímetros en la zona superior, 5 milímetros en C3 y 10 milímetros, 20 milímetros, hasta 20 milímetros en C7. La radiografía puede ser muy útil, puede detectar hasta el 85% de las lesiones cervicales, pero depende mucho de quién la interprete y de quién realice la radiografía. Entonces, la radiografía puede ser una cosa que tenemos todos disponibles en cualquier centro, en la gran mayoría de los centros de salud para identificar la gran mayoría de las lesiones. Tomografías no todos tienen disponible. Centros que tengan disponible lo reservan para ciertos casos específicos porque es costoso, nos aumenta mucho el costo en la atención del paciente. Lo que pasa es que sí permite detectar lesiones como las lesiones de los cóndilos y la lesión de C1, que puede pasar desapercibida en la radiografía. Normalmente la tomografía se utiliza mucho para el paciente que tiene alteración de la conciencia, ¿sí? Porque hacer una radiografía en un paciente con alteración de la conciencia es imposible. Voy a mostrarles varias radiografías para que veamos el tipo de lesión que pueden tener. La disociación cráneo C1, o sea, entre el occipital y C1, es una lesión infrecuente. ¿Por qué es tan infrecuente? Porque es muy raro que lleguen a urgencia porque mueren en el accidente. Pero eventualmente se puede ver, ¿sí? ¿Qué criterios se utilizan para sospecharlo? Que hay una distancia entre C1 y el occipital mayor de 5 milímetros, o que el paciente esté desplazado la relación entre el cóndilo y C1 hacia atrás o hacia adelante como la tipo C. Entonces lo normal es esto. Hay diferentes índices que podemos utilizar como el índice de Powers, que tiramos una línea desde el clivus hasta el arco posterior de C1 y desde el arco anterior de C1 hasta el occipucio. Este índice debe dar 1. Si está menor de 1, está alterado. Entonces hay que sospechar la disociación occipito-cervical. Las fracturas de los cóndilos es poco frecuente, 3% de las lesiones, que se puede clasificar en 3 tipos. Cuando está impactado el occipital, que es la tipo 1, cuando está fracturado en la base del cráneo donde empieza el cóndilo occipital, o si está desinsertado el ligamento apical. La tomografía sí es mucho mejor para detectar este tipo de fracturas. Las fracturas del cóndilo occipital son muy difíciles de ver no se ven en la radiografía.
Normalmente estas lesiones del occipital, cuando están disociados, requieren manejo quirúrgico, porque la posibilidad de lesión neurológica sin intervención es muy alta. ¿Cuáles se les podría dar manejo médico? La lesión del cóndilo que pase por la base del cráneo. Otro índice que podemos utilizar para ver si hay anomalías ahí en la unión craneocervical por el trauma es la línea de Wackenheim, que normalmente toca el ápex de la odontoides. Si la línea pasa, si la odontoides pasa esta línea, hay que sospechar una anomalía en la unión craneocervical. Por ejemplo, en este caso, si trazamos la línea de Wackenheim, la odontoides está por encima de esta línea. Entonces, esta paciente tiene una anomalía y la odontoides está ascendida. Puede ser que haya tenido un trauma antiguo, nunca se identificó y ya empiezan con síntomas neurológicos por la angulación que tiene el bulbo que va por acá. C1 son las fracturas que normalmente son en compresión, ¿sí? Una cosa para identificar y que tenemos que ver acá, dibujamos la parte lateral de C2 y dibujamos C1, ¿sí? Si la sumatoria de la distancia entre el borde lateral de C2 y el borde lateral de C1 nos da más de 7 milímetros, hay que sospechar que hay un estallido de C1, ¿sí? Normalmente estas lesiones son de manejo quirúrgico. Hay una cosa difícil de identificar en la unión craneocervical en radiografía, pero que hay que sospecharlo, que es la luxación rotatoria. Si identificamos acá en la radiografía, voy a dibujarles acá la odontoides, que está acá, ¿sí? Comparándola, pues mirándola con referencia, esta es la masa lateral de C1 del lado izquierdo y esta es la masa lateral de C1 del lado derecho. Si vemos la relación que hay, la distancia que hay en este lado con respecto a este lado, está aumentada. Esta articulación está un poco más cerrada comparada con esta, entonces esto es una forma de identificar y sospechar que hay una luxación rotatoria. La luxación rotatoria es mucho más frecuente en niños por la hiperlaxitud que tienen los ligamentos, ¿sí? Hay 4 tipos de luxaciones. Tipo 1, si ven, la odontoides está en donde, la odontoides preserva la relación con las masas de C1 y es como si el arco girara dentro de la odontoides. A diferencia de las otras que se sale el arco de su punto de la articulación que hay acá. Esto me habla de que hay insuficiencia del ligamento. La tipo 4 es menos frecuente porque la luxación es posterior y pueden haber lesiones asociadas como fractura de la odontoides junto a la luxación rotatoria. Quiero mostrarle más ejemplos de fracturas de la unión que se pueden identificar con radiografía. La boca abierta, si trazamos la odontoides, hay una disrupción en este sentido de la odontoides por una fractura, hay un desplazamiento anterior, ¿listo? Acá, trazo de fractura en la odontoides y desplazada hacia atrás. La odontoides, por ser la más frecuente, está clasificada en tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿sí? Normalmente la tipo 1 y la tipo 3 se puede dar manejo médico. ¿Por qué es tan importante esta clasificación? La irrigación de la odontoides va a través del cuello de la odontoides, ¿sí? Si la fractura está por encima del ligamento apical del ligamento transverso, perdón, que está acá, es la tipo 1 y la irrigación no se va a ver afectada, por eso normalmente se le da manejo médico. La tipo 3, como es una fractura que va por la base amplia de la odontoides y él va a pasar realmente por el cuerpo, la irrigación no se va a ver afectada, en cambio la tipo 1 sí. La tipo 2 normalmente se interviene vía anterior dependiendo del tiempo de evolución, dependiendo si se puede reducir la fractura intraoperatoria, si está alineada y dependiendo del tipo del trazo de fractura. También tiene la opción de manejo vía posterior en casos en que la vía anterior no sea posible, pero la tipo 2 normalmente es de manejo quirúrgico. Ruptura del ligamento transverso. Puede que el paciente no tenga ninguna fractura, no tenga lesión en C1, no tenga lesión en C2, ¿sí? Pero ¿cómo sospechamos que hay ruptura del ligamento transverso? Si vemos acá en la radiografía intraoperatoria, la distancia que hay entre la odontoides y C1, que es el AVI, acá está aumentada. En adultos es tolerado 3 milímetros, ¿sí?
De 3 milímetros hacia adelante me hace sospechar la lesión del ligamento transverso. Como los niños son más laxos, en los niños se tolera una distancia mayor, se tolera hasta 5 milímetros. ¿Listo? Este es un ejemplo de un paciente en que trauma cervical, dolor cervical persistente, ya lleva un mes después de que llegó al hospital, llega a la consulta y da indicios de que hay un aumento acá en el espacio. Se le pide una radiografía dinámica en flexión y hicimos el puntero. Y hay un aumento en el espacio periodontoideo. Listo, lo que hay es sospechar una ruptura del ligamento. En estos casos, la resonancia puede ser muy útil como herramienta diagnóstica para ver los tejidos blandos. La fractura de C2, la espondilolistesis traumática, que es la famosa llamada de la fractura de Hagman, es una lesión que normalmente es en hiperextensión, es muy común en ancianos. Tenemos la tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que la tipo 1 normalmente es una lesión muy estable, que no tiene lesión del disco y el desplazamiento entre los fragmentos es menos de 2 milímetros. A estos pacientes normalmente se les puede dar manejo médico. La tipo 2, dependiendo del gap de separación, se le puede hacer manejo quirúrgico. Si es un gap de más de 4 milímetros, es necesario operarlo, aunque en este no hay ruptura del disco. En la tipo 3, normalmente el desplazamiento es de más de 6 milímetros y hay angulación de la vértebra. Esto me indica que hay un daño en el disco y normalmente estas lesiones son de manejo quirúrgico. Muchas gracias.